La investigación oculta nos dice que después de la muerte de Jesús ben Pandira, su discípulo Matai se dedicó particularmente a la sabiduría de la preparación de la sangre para el Jesús del Evangelio de Mateo. Por otra parte, Nacideo, el otro gran discípulo, cultivó la sabiduría del íntimo estado del alma, ciencia relacionada con el antiguo pero también con el nuevo nazireado. Su misión particular consistió en fundar una pequeña colonia. En Palestina hubo muchas de tales colonias y en cada una de ellas se cultivó una rama especial de la enseñanza de los esenios. El nazireago, a cargo de Nacideo, debió cultivarse particularmente en la colonia de misteriosa existencia y que en la Biblia obtuvo el nombre de Nazaret. En esta colonia, fundada por Nacideo, hubo hombres que cultivaron el antiguo nazireado y que vivieron dentro de un secreto severo. Debido a ello, fue lo más natural que Jesús, después de traerle de vuelta de Egipto, fuese llevado al ambiente de este nazireado. A este alude el Evangelio diciendo: Jesús fue llevado a la aldea de Nazaret, para que se cumpliese lo que dicho por los profetas, que debía de ser llamado Nazareno. Esto se ha interpretado de la más variada manera, puesto que los traductores no conocían exactamente su significado. Lo importante fue que allí existió una colonia de los esenios en que Jesús debió pasar su infancia. Ahora, antes de referirnos a otros pormenores, principalmente la relación con el Jesús del Evangelio de Lucas, trataremos brevemente algo de lo característico del Jesús del Evangelio de Mateo. Lo que se relata al principio de este último se basa en la enseñanza esenia de Jesús ben Pandira, aquella que acogió su discípulo Matai. Los primeros secretos del Evangelio nos remiten a Matai. A través de todo ello, y lo caracterizado por Mateo, ha sido posible preparar el cuerpo físico y el etéreo de Jesús, si bien se trata igualmente dentro de las 42 generaciones de influencia sobre el cuerpo astral. Si hemos dicho que durante las primeras 14 generaciones lo principal fue el cuerpo físico, durante las segundas 14 generaciones el cuerpo etéreo, y para las terceras 14 generaciones, a partir del cautiverio de Babilonia, el cuerpo astral. Hemos de señalar, no obstante, que lo preparado de esta manera para Zoroastro solo le resultó idóneo en cuanto a los cuerpos físico y etéreo. En otras ocasiones ya hemos dicho que desde el nacimiento hasta los 7 años de edad, el ser humano individual desarrolla particularmente el cuerpo físico. Durante los 7 años siguientes, desde la segunda dentición hasta la madurez sexual, principalmente el cuerpo etéreo. Solo después viene el libre desarrollo del cuerpo astral. El desarrollo de los cuerpos físico y etéreo a través de las generaciones desde Abraham en adelante debió llegar a su término con la nueva encarnación de Zoroastro. Pero una vez concluido el desarrollo del cuerpo etéreo, lo así preparado ya no fue suficiente, por lo cual él debió buscar el desarrollo del cuerpo astral. Para este fin se realiza lo grandioso y maravilloso, sin cuya comprensión tampoco podemos comprender todo el supremo misterio acerca del Cristo Jesús. Durante su infancia, hasta la edad de 12 años, la individualidad de Zoroastro se desenvolvió en los cuerpos físico y etéreo del Jesús del Evangelio de Mateo. En este niño, debido al entorno, la pubertad que en nuestro ámbito se calcula entre los 14 a 15 años, sobrevino algo más temprano, de modo que a los 12 años se había alcanzado todo cuando puede alcanzarse en los debidamente preparados cuerpos físico y etéreo de la línea salomónica. Sucedió entonces que la individualidad de Zoroastro abandonó esos dos vehículos de los cuales trata el Evangelio de Mateo y pasa al Jesús del Evangelio de Lucas. Por lo expuesto en las conferencias sobre este último, ya sabemos que el relato acerca del niño Jesús en el templo significa que cuando este niño del Evangelio de Lucas repentinamente aparece a sus padres tan cambiados que ellos no pueden comprenderle, fue precisamente porque en su ser interior había penetrado la individualidad de Zoroastro, la que hasta entonces había vivido en el cuerpo físico y el etéreo del Jesús salomónico. Semejantes eventos pueden producirse en la vida, por inverosímil que parezca, a las concepciones superficiales materialistas.
Realmente puede producirse el traspaso de una individualidad de un cuerpo a otro, y esto sucedió cuando la individualidad de Zoroastro abandonó su cuerpo primitivo y pasó al de Jesús del Evangelio de Lucas, es decir, a un cuerpo en que se había especialmente preparado el cuerpo astral y el yo. A partir de los 12 años de edad, Zoroastro pudo entonces continuar su desarrollo en el especialmente preparado cuerpo astral y el yo de Jesús natánico. Es por eso que el Evangelio explica lo extraordinario y grandioso que el niño de 12 años, sentado en el templo entre los doctores de la ley, expone cosas de singular significado. Pudo hacerlo porque en ese mismo instante la individualidad de Zoroastro había penetrado en él. El cambio fue tan grande que los padres no pudieron reconocerlo al encontrarle entre los doctores de la ley. Existen pues dos parejas, los padres de ambos niños Jesús, con los nombres José y María en ambos casos. En aquel entonces José y María eran nombres muy comunes. El Evangelio de Mateo habla de la genealogía de la línea salomónica de la casa de David. El otro niño, el Jesús de la línea natálica, es el hijo de distintos padres, y de él nos habla el Evangelio de Lucas. Ambos niños viven en la misma aldea y se desarrollan uno al lado del otro hasta los 12 años. Los evangelios dicen la verdad, solo hace falta comprenderlos. El Jesús de la línea natálica se desenvuelve con inmensas fuerzas interiores. No es muy hábil en el apropiarse de la sabiduría y conocimientos exteriores, pero posee una intimidad de ánimo y fuerza de amor casi ilimitadas, porque en su cuerpo etéreo vivió la fuerza que fluía de los tiempos en que el hombre poseía la existencia divina y aún no había descendido a la encarnación terrenal. Este ser divino vivió en él con toda su fuerza de amor. Tuvo poco de cuanto el hombre se apropia en el curso de las encarnaciones, por medio de los instrumentos del cuerpo físico, pero su alma estuvo compenetrada de inmenso amor. Su fuerza interior fue tan grande que ocurrió algo que hizo comprender la interioridad de este niño. El niño Jesús del Evangelio de Lucas tuvo la facultad que comúnmente solo se suscita por la vida exterior. Habló, es decir, pronunció ciertas palabras inmediatamente después de nacer, palabras que sus padres pudieron comprender. Fue grande con respecto a todo lo interior, pero poco apto para todo cuanto a través de las generaciones se adquiere sobre la tierra. Así se explica la gran sorpresa de los padres al presentárseles inesperadamente un niño compenetrado de sabiduría exterior, de todo cuanto se adquiere por medios de instrumentos exteriores. Este enorme y repentino cambio fue posible porque en ese instante la individualidad de Zoroastro había pasado del Jesús salomónico al Jesús de la línea natálica. De modo que fue Zoroastro, Tatatás, quien habló en ese niño, cuando sus padres vinieron al templo para buscarle. Se entiende que Zoroastro había adquirido todas las facultades que pueden conquistarse por el uso de los instrumentos del cuerpo físico y del etéreo. También había buscado la sangre de la línea salomónica y la corporealidad correspondiente, pues en ellas habían desarrollado al máximo sus grandes fuerzas. De esta corporalidad tomó todo lo que pudo apropiarse y después lo fundió con la interioridad de la figura del Jesús natánico, proveniente de los tiempos en que el hombre aún no había entrado en la encarnación terrenal. Los dos elementos se unieron en una sola entidad. Pero hay algo más que se nos presenta. Aparte del cambio peculiar notado por los padres de Jesús, hubo también una transformación exteriormente perceptible, pues se agrega expresamente: y Jesús fue de buena apariencia exterior, creciendo en hábitos nobles y en sabiduría. ¿Por qué se enumeran estas tres cualidades? Porque las tres le son propias ahora en el que se halla la individualidad de Zoroastro. En la Biblia las tres palabras comúnmente se traducen como sigue: y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia para con Dios y los hombres. No sé si efectivamente hace falta que el Evangelio nos diga que un adolescente de 12 años crece en edad. Weizsäcker traduce: y Jesús crecía en sabiduría, figura y gracia para con Dios y los hombres. Todo esto en realidad solo quiere decir que en el Jesús natánico se halla ahora una individualidad que ya no es, como anteriormente,
un ser básicamente interior, sino que, por haberse desarrollado en un cuerpo físico perfecto, también alcanzó una bien formada apariencia exterior. El Jesús natánico tampoco tendría los hábitos que el hombre, mediante su cuerpo etéreo, adquiere en la vida. Él poseía también la inmensa fuerza de amor que sirvió como base del futuro desarrollo. Pero esa disposición era espontánea, sin cultivar los hábitos, ya que la otra individualidad dio las fuerzas adquiridas en el desarrollo del cuerpo físico y del etéreo, que ahora se manifestaron en los hábitos impregnados en el cuerpo etéreo. La sabiduría como tercer elemento es algo natural que Jesús natánico no poseía, pero sí la inmensa fuerza de amor. El crecer en sabiduría se explica por haberle penetrado la individualidad de Zoroastro. En una de las conferencias sobre el Evangelio de Lucas ya hemos dicho que un hombre cuyo yo se ha desprendido, quedando solamente con los cuerpos físico, etéreo y astral, posiblemente pueda seguir viviendo por algún tiempo. Pero Jesús salomónico, tal como había quedado después de haber sido abandonado por la individualidad de Zoroastro, fue decayendo y murió poco después. Quiere decir que el niño Jesús de los 2 primeros capítulos del Evangelio de Mateo murió poco después de sus 12 años de edad. Al principio se trata no solo de un niño Jesús, sino de 2. Después de los 2 se convierten en uno. A veces los documentos de tiempos antiguos mencionan cosas bastante extrañas que solo se comprenden al conocer los verdaderos hechos. Más adelante nos ocuparemos de cómo llegaron a encontrarse los 2 niños Jesús. Ahora solo agregaremos lo siguiente. En el así llamado Evangelio egipcio hay un pasaje que, ya en los primeros siglos de nuestra era, fue considerado como herético y que dentro de los círculos eclesiásticos trataron de ocultar la verdad. Mas existe un evangelio apócrifo donde se dice que en el mundo aparecerá la salvación cuando los 2 se conviertan en uno y lo exterior será como lo interior. Esas palabras expresan exactamente lo que acabo de relatar, de acuerdo con los hechos ocultos, pues la salvación depende de que los 2 se conviertan en uno. Esto se cumplió cuando a la edad de 12 años la individualidad de Zoroastro pasó al Jesús natánico y lo interior se transformó en lo exterior. El alma del Jesús de Lucas fue de inmensa fuerza interior, pero esta interioridad se convirtió en apariencia exterior cuando la individualidad de Zoroastro, que se había desarrollado en lo exterior del cuerpo físico, y el etéreo de Jesús salomónico, compenetró aquella interioridad, impregnándole a él fuerzas desarrolladas en los cuerpos físicos y etéreo. Así los 2 se convirtieron en uno. En esta conferencia hemos dirigido la mirada sobre la entidad de Zoroastro desde su nacimiento como niño Jesús del Evangelio de Mateo hasta que él, a los 12 años, deja su cuerpo primitivo para penetrar en la corporalidad de Jesús natánico, para seguir desarrollándose hasta tal perfección que más tarde pueda ofrecer en sacrificio o acogiendo a la entidad del Cristo en sus cuerpos físico, etéreo y astral.